Buen día muchachos, hoy vamos a hablar un poco de lo que es los filtros activos, principalmente lo que concierne a sus fundamentos. Todos tenemos ya una idea, aunque sea intuitiva, de lo que es el concepto del filtro, y eso es porque es un dispositivo que suele utilizarse en muchos circuitos electrónicos, y eso lo hemos podido evidenciar mediante el conocimiento que hemos adquirido y la manipulación que hemos tenido con ellos en lo que serían otras asignaturas. Son dispositivos pues que podemos encontrar en diferentes campos de aplicación, sobre todo en la electrónica y lo que es las telecomunicaciones. Principalmente sus aplicaciones en el campo de las telecomunicaciones van desde lo que serían los receptores y los transmisores, y en los que conciernen a los procesos de modulación y de modulación. En la electrónica también solemos encontrarlo ya sean en las etapas de lo que serían los ecualizadores, lo que serían la parte de los mezcladores, entre otras aplicaciones. Y dentro de la misma área de la electrónica nosotros encontramos también campos tales como la instrumentación, ya sea la instrumentación industrial o ya sea la instrumentación biomédica, tales como en las partes, como lo evidenciamos en los procesos o en circuitos aplicados a la electromedicina o lo que es a la bioelectrónica. Yendo entonces un poco más allá, vamos a definir lo que es un filtro, y eso puede ser definido entonces como un filtro eléctrico que puede ser considerado como un cuadripolo. Entendamos como cuadripolo a la red o a un circuito eléctrico con dos o más puertos. Muchas veces lo consideramos como las famosas cajas negras. Y ese tiene pues la capacidad de atenuar determinadas frecuencias del espectro de una señal de entrada y permitir el paso de las demás. Cabe mencionar que una señal puede considerarse como la suma de muchas señales con diferentes frecuencias. Aquí en esta imagen podemos ver que la señal roja puede ser conformada como la suma de muchas señales sinusoidales de diferentes frecuencias y diferentes amplitudes, como lo que estamos representando en las señales azules. Y lo que vamos a conocer como ese espectro de la señal serían cuáles serían las componentes o las amplitudes que toman cada una de esas componentes frecuenciales en su representación en el dominio frecuencial. Para nosotros verificar de que eso es cierto, lo podemos hacer mediante el análisis matemáticos que nos brindan las series de Fourier, y ya yendo a una parte más práctica, podemos hacerlo mediante los analizadores de espectro. Recuerden de que a diferencia de los osciloscopios, que son los instrumentos que se utilizan para encontrar una, las características que presenta una señal, pero en relación al tiempo. Los analizadores de espectro, pues a diferencia de los osciloscopios, pues nos permiten caracterizar el comportamiento de esa señal, pero en el dominio frecuencial. Hablemos un poco ahora de las ventajas y de las ventajas que se presentan en comparación con los filtros activos. Recuerden de que los filtros pasivos están conformados principalmente o están conformados son por elementos pasivos tales como resistencias, capacitores, inductores. Y a diferencia de ellos, los filtros activos pues aparte de contener esos elementos pasivos, también contienen algunos otros elementos activos, tales como los amplificadores operacionales. En la imagen que se observa aquí, que está enmarcada en azul, podemos observar lo que sería un filtro activo. Podemos evidenciar elementos pasivos como los capacitores, resistencias, y a su vez podemos apreciar los elementos activos que serían en este caso un amplificador operacional. En la imagen enmarcada en rojo pues podemos apreciar lo que sería un filtro pasivo.
donde únicamente apreciamos inductores, capacitores y resistores. Entonces, de acuerdo a esas componentes que lo conforman, se caracterizan por tener ciertas, eh, ciertas propiedades que hacen que uno sobre ellos tenga ventajas o tengan desventajas. Entonces, las primeras ventajas que podemos encontrar sobre los filtros activos, sobre los filtros pasivos, es que permiten eliminar inductancias. Y eso es que muchas veces en las bajas frecuencias la encontramos en gran cantidades. Lo otro es que nos facilitan el diseño de los filtros complejos mediante la asociación de etapas simples. Tengan en cuenta de que cuando queremos trabajar con filtros de orden superior, que ya veremos o ya ustedes sabrán que es lo que nos proporciona en forma ventajosa tener un filtro de orden más elevado que un filtro de un orden inferior. Entonces eso lo podemos conseguir mediante la asociación de etapas más simples que nos llevan entonces a conformar una etapa más compleja o puede ser el diseño de un filtro de orden superior. Recuerden de que a diferencia de los filtros pasivos que requieren de unos cálculos muy tediosos, pues en los filtros activos ya eso no va a ser como tal un gran inconveniente. La otra ventaja que nos proporcionan es que nos permiten una gran amplificación de la señal de entrada, y eso, si ustedes lo logran apreciar, lo logramos, esa manipulación de esa ganancia la logramos también mediante las variaciones los valores que le demos a esas resistencias que tenemos aquí de retroalimentación por la entrada inversora. Y a modo de desventaja, pues encontramos de que nos exigen una fuente de alimentación, y a veces ustedes lo pueden tener presente cuando ya han trabajado con lo que es los amplificadores operacionales. Y la otra gran desventaja es que su respuesta en frecuencia, pues está limitado por el ancho de banda o por la capacidad que tienen los amplificadores operacionales que a menudo solemos utilizar. Otra desventaja que puede presentar o que presentan los filtros activos en relación a lo que son los filtros pasivos es que se nos hace imposible su aplicación para sistemas de media y alta potencia. Esos, entonces, cuando nosotros solemos o recurrimos a lo que serían los conversores e inversores construidos con lo que serían tristores, y que a menudo son los que vamos a encontrar en la parte industrial. Algunas otras desventajas que presentan esos señores o los filtros antiguos sobre los filtros pasivos es que son muy fáciles de llevar a los procesos de fabricación en masa, y que además suelen brindar una economía o ser menos costosos en comparación con los otros, que aparte de ser más costosos, pues también presentan características de ser voluminosos. En los filtros activos, chicos, generalmente no vamos a encontrar componentes inductivos, los famosos inductores, ya que aparte de también ser voluminosos, son un poco más costosos y que muchas veces nos llevan entonces a elegir, en cuanto a esas características de volumen, precio, optar por lo que son los filtros activos. En el mundo de hoy vamos, vemos que los filtros activos tienen un gran auge en cuanto a en comparación con lo que son los filtros pasivos, ya sean como lo hemos mencionado en los campos de las electrónicas o en el campo de las telecomunicaciones. Bueno, chicos, hablando entonces con respecto a la clasificación, nosotros tenemos que los filtros pueden clasificarse atendiendo a tres aspectos. Un primer aspecto es la función que llevan a cabo, un segundo aspecto la tecnología empleada,
Y un tercer aspecto se debe a la función matemática utilizada para conseguir la curva de respuesta. En primer grupo pues pertenecen cuatro grandes tipos, tales como es el filtro pasa bajo, filtro pasa alta, filtro pasa banda y filtro rechaza banda. A esos dos últimos también lo podemos eh, mencionar o le podemos dar el nombre de filtros pasafrecuencias o los filtros rechaza frecuencias. Y es por ello de que en sus siglas encontramos representadas las letras RF y las letras PF para lo que es rechaza banda y pasa banda respectivamente. Hablando entonces de lo que es el filtro pasa bajo, son filtros eh, que únicamente permiten el paso de frecuencias inferiores a una frecuencia determinada, a la que muchas veces a esa frecuencia la denominamos como frecuencia de corte. En ese caso, aquí en la gráfica enmarcada en rojo podemos ver esa variable que me define cuáles frecuencias sí van a pasar sin sufrir ciertas atenuaciones y cuáles no. Si nosotros observamos dentro de esa misma gráfica enmarcada en rojo, en el eje de las ordenadas, en el eje de las Y, encontramos una relación que nos dice un voltaje de salida representado como E sub 0 sobre un voltaje de entrada representada como I sub 0. Si nosotros hacemos esa relación igual a 1, pues quiere decir que la señal a la entrada es totalmente, perdón, la de la salida, pues es totalmente igual en amplitud a la señal de la entrada. Pero si ya nosotros, como podemos observar aquí, vamos haciendo cada vez más y más pequeño, a medida que va aumentando la frecuencia, pues observamos que esa relación de E sub 0 sobre E sub I va haciéndose cada vez más y más pequeño. Lo único que puede pasar para que esa curva, a medida que la frecuencia aumente, se haga más pequeño en valor, es que la señal de salida pues sea más pequeña en relación a la señal de entrada. Y lo único que puede pasar aquí es que eh, sea así, porque no puede pasar de que la señal o la amplitud de la señal de entrada esté cambiando, esté disminuyendo. Tengan en cuenta de que es una señal que tiene una amplitud y que ya está definida. Aunque existen diferentes estándares, chicos, para representar a los filtros, perdón, a una cantidad infinita, podemos decir así de manera exagerada, para representar diferentes dispositivos, tales como es el estándar IEEE, pues ese no nos permite o no tiene alguna representación para eh, indicar cuál es cierto o cómo se representan determinados filtros. Pero para ello vamos a hacer uso de dos grandes estándares que me representan esas simbologías para filtros, y es la simbología la simbología americana y una simbología europea. En ese caso, pues nosotros podemos apreciar de que en la simbología americana nosotros observamos aquí de que las frecuencias que están bajas, o a medida de que aumenta la frecuencia, pues la señal están siendo atenuada. Quiere decir entonces de que únicamente nos está permitiendo el paso sin ninguna atenuación de las frecuencias bajas. En cambio, la simbología europea podemos ver que aquí encontramos como si fueran tres ondas sinusoidales, imagínense, donde la que está en la parte inferior me va a representar aproximadamente frecuencias bajas, o me va a presentar una banda de frecuencias bajas, la que está en el medio una banda para frecuencias intermedias, y la que está arriba pues superior nos puede indicar de que estamos tratando con frecuencias altas. Si ustedes logran observar, las dos que se encuentran en la parte superior
se encuentran como que un trazo que me indica de que como que la está tachando. Eso quiere decir que mis frecuencias altas e intermedias, no podemos decir las altas, o ciertas frecuencias, pues no las está eliminando y únicamente nos está permitiendo el paso de lo que serían las frecuencias bajas, que es a lo que representa en gran medida el comportamiento de lo que es un filtro pasa bajo. Hablando entonces ya lo que concierne a los filtros pasa alto, pues esos únicamente dejan pasar las frecuencias que se hallan por encima de una determinada frecuencia, en la que muchas veces también denominamos frecuencia de cortes, y atenuando pues determinadas frecuencias bajas. Como ustedes pueden ver aquí en la imagen enmarcada en verde, podemos apreciar el comportamiento de lo que es la curva de respuesta para ese filtro pasa alto. Ustedes logran observar eh, las, las frecuencias bajas. Para frecuencias bajas, la relación de la ganancia, que está dado como un voltaje de salida sobre un voltaje de entrada, es cada vez para frecuencias inferiores inferior. Entonces, a medida, si ustedes logran observar aquí, para frecuencias por debajo o menores a FC, están sufriendo atenuaciones. Tengan en cuenta de que si asumimos desde un principio para esta parte de que esta relación es unitaria, ¿sí? Lo único que puede estar pasando para que esa sea menor aquí, es decir, esta relación sea menor aquí, es que la señal de salida pues se haga cada vez más y más pequeña. Y si mi señal de salida se está haciendo más pequeña en relación a esa señal de entrada, es porque se está sufriendo algunas atenuaciones en la misma. Al igual que para el filtro pasa abajo, aquí encontramos la simbología americana y europea, eh, representando la americana tal cual el comportamiento en cuanto a la respuesta o a la curva de salida en función de la frecuencia y de la ganancia para esa configuración. En lugar ahora en la simbología europea, nosotros observamos que las bajas frecuencias o las curvas esas pequeñas que me representan a la baja frecuencia están como tachadas, lo que me indica de que esas frecuencias bajas, recuerden que están en la parte inferior, están siendo atenuadas. En cambio, esa grafiquita sinusoidal que está ahí en la parte superior, esa que se encuentra en la parte superior no se encuentra tachada, por lo que podemos deducir que también el símbolo nos está indicando de que esas componentes altas de frecuencias o esas frecuencias altas pues no están siendo atenuadas o están pasando sin ninguna dificultad, sin sufrir atenuaciones. Cabe mencionar, chicos, de que no necesariamente tiene que pasar la señal en igual amplitud, ni necesariamente tiene que estar atenuada. Nosotros también, como ya mencionamos en el comportamiento de los filtros activos, ellos tienden a proporcionar ganancias sobre las señales de entrada. Ya ahorita empezamos a hablar un poco de esas características eléctricas. Hablando entonces ahora lo que concierne los filtros pasabanda, el filtro pasabanda pues permite el paso de frecuencias situadas dentro de una banda delimitada por una frecuencia inferior y que también está delimitada por otra frecuencia superior. Las frecuencias que estén por fuera de este rango pues serán atenuadas. Aquí en la imagen que está enmarcada en azul oscuro podemos observar de que para las frecuencias inferiores a una variable o una frecuencia f sub i, miren de que están siendo, cada vez que se aleja de ella, están siendo atenuadas con mayor proporción. Al igual a las frecuencias superiores a una frecuencia f superior, f sub s, están siendo suprimidas o están siendo eliminadas cada vez que
su frecuencia aumente. Es decir, entonces que esas componentes frecuenciales que están por fuera de F1 o F inferior y F superior están siendo atenuadas. En cambio, las frecuencias que se encuentren en este rango dentro o entre esas dos variables no están sufriendo ninguna atenuación. Cabe mencionar de que aquí posiblemente también estemos hablando de alguna ganancia de la señal de entrada. Recuerden que son filtros activos y estos suelen proporcionar ganancias a la señal de entrada. La simbología, al igual que las otras dos anteriores del filtro pasa baja y del filtro pasa alta, se encuentran asociadas mediante la simbología americana y la simbología europea. Aquí en la simbología europea podemos observar que las frecuencias por debajo y unas frecuencias por encima o frecuencias altas y frecuencias bajas por una intermedia pues están siendo atenuadas. En cambio únicamente nos está permitiendo el paso de unas frecuencias que se encuentran dentro de un rango definido. Y por último, en cuanto a la función que llevan a cabo esos filtros, encontramos los filtros rechazabanda, que en contraposición a los filtros pasabanda, pues atenúan las frecuencias dentro de una frecuencia que podemos denominar frecuencia inferior y una frecuencia que podemos denominar como una frecuencia superior. Entonces, para las frecuencias ahora que se encuentren por fuera de ese rango no serán suprimidas. En cambio, las que sí se encuentran dentro de ese rango, esas componentes frecuenciales sí serán suprimidas o serán eliminadas. En ese caso, pues también la simbología la asociamos mediante la americana y la europea. En ese caso, pues para la americana se logra ver tal cual es el comportamiento de la respuesta del filtro, la respuesta en frecuencia del filtro, y en la europea podemos otra vez visualizar lo que son las tres banditas. Miren de que la banda del medio está con un tachado, el cual me indica de que las componentes esas intermedias están siendo eliminadas. En cambio, las que se encuentran a los laterales están están siendo permitidas a través del mismo filtro. En cuanto a la tecnología empleada, pues nosotros encontramos que eso se clasifican ya sean por ser filtros pasivos, filtros activos y los filtros digitales. Nosotros habíamos mencionado de que los filtros pasivos se encuentran conformados únicamente por elementos pasivos, tales como resistencias, capacitores, inductores. En cambio, lo que son los, los, los filtros activos, bueno, aquí tenemos la representación o el circuito eléctrico de un filtro pasivo. En cambio, los filtros activos están conformados, aparte de esos elementos pasivos, están conformados por elementos activos, tales como transistores, amplificadores operacionales, etc. Aquí es de importancia recalcar que los filtros pasivos pues son prácticamente ahí como que inviables en bajas frecuencias, ya que tienen inductancias o presentan inductancias muy altas. Y por último encontramos lo que son los filtros digitales. Para nosotros aplicar lo que son los filtros digitales es necesario de que la señal, una señal analógica, esa debe ser pasada o convertida a lo que es una señal digital, ya que esos tratan es sobre las señales binarias, es decir, sobre señales de ceros y las señales de 1. Estas son de gran importancia o son muy útiles sobre todo para el procesamiento simultáneo
muchos canales de transmisión. Eso suelen encontrarse principalmente allá en el campo de las telecomunicaciones. Y por último encontramos lo que son los filtros que están dados en función a la matemática utilizada. El que está el filtro, los filtros, el Butterworth, Chebyshev y los filtros Cowell. Para esos filtros encontramos que para cada uno de ellos existe una relación matemática que lo define. Es decir, que tienen funciones específicas para aproximar la respuesta a la ideal de cada tipo de los filtros. Entonces, hablando un poco sobre la curva de respuesta de la ganancia en función de la frecuencia, nosotros tenemos que idealmente el comportamiento que debe tener cada uno de esos filtros, de acuerdo a la función que lleva, es pasa baja, pasa alta, etcétera, deben tener el comportamiento ideal que se muestra en la figura para cada uno. Eso quiere decir que, por ejemplo, en el filtro pasa baja, las frecuencias mayores a Fc pues deben ser totalmente suprimidas, es decir, que no pase nada de esas señales. Recuerden de que una señal puede ser considerada como la suma de muchas señales sinusoidales con diferentes amplitudes y diferentes frecuencias. Entonces, para esas frecuencias que son mayores a esa Fc, sí deben ser atenuadas. En cambio, para las frecuencias que son inferiores a Fc, deben ser multiplicadas por un mismo factor su constante de amplitud. Es decir, que la amplitud para cada una de esas componentes frecuenciales deben ser multiplicadas por un mismo factor. Y esos factores, pues, es nuestro factor de ganancia. Es decir, que si a la frecuencia de 1 kHz la multipliqué por 10, también a la de 2 kHz también debo multiplicarla por 10, suponiendo de que esas están dentro del rango del filtro pasa baja. Lo mismo pasaría para el filtro pasa alta, para el filtro pasa banda y para el filtro detiene banda o el filtro rechaza banda, ¿sí? Pero más allá de esas componentes frecuenciales, lo que está por fuera, lo ideal es que no pasara ni rastros de ellos. Entonces ahora muchas veces, chicos, nosotros nos encontramos con un término al cual vamos a dar respuesta a partir de lo que sigue. Bueno, vamos a hablar entonces lo que concierne a la frecuencia de corte y el porcentaje de atenuación. Vamos a enfocarnos un poco entonces a lo que son estos dos términos. Ya ustedes habrán escuchado de que la frecuencia de corte o está cuando la atenuación, o más bien cuando la ganancia de nuestro filtro, recuerden de que si estamos hablando con filtro activo tenemos ganancias que nos proporcionan la misma red. Entonces tenemos que cuando esa amplitud cae a un 70% se define lo que es frecuencia de corte, pero muchas veces no nos indican a qué se debe ese 70%. Muchas veces cuando estamos hablando de ese 70% se debe que en la estructura interna de los amplificadores operacionales existe integrado un pequeño capacitor en ellos, dentro de los mismos amplificadores operacionales, que pueden variar entre 5, 10, 20, 30 picofaradios, y es esa red que se forma allí, una red interna de ese capacitor con ciertas resistencias dentro del mismo amplificador operacional, lo que me causa que la señal caiga a un 70% a determinadas frecuencias. Entonces, para demostrar este 70%, nosotros encontramos que la ganancia de voltaje para esa red va a estar determinado como un voltaje de salida sobre un voltaje de entrada. Pero sabemos que esa red está conformando un divisor de tensión si nosotros lleváramos ese capacitor como una impedancia capacitiva. Entonces, aplicando
la fórmula del divisor de tensión o el que quiera aplicar una malla allí en esa red, una LVK, también puede demostrarlo. Y nos queda que V sub 0, V sub O, voltaje de salida, perdón, que es el voltaje que está en el capacitor, está dado como la impedancia del capacitor multiplicado por un voltaje de entrada sobre la suma de la impedancia de la resistencia. Claro está que la impedancia de una resistencia es totalmente resistiva y está dado por el mismo valor que lo conforma, sobre, más la impedancia en el capacitor. No se les olvide que la impedancia en el capacitor está dado como 1 sobre J2πfc, o lo mismo que podemos representar como menos J. No se les olviden que 1 sobre J es igual a menos J por XC, donde XC pues nos está reemplazando lo que sería 1 sobre 2πfc. Eso es con el propósito de no trabajar como que con tantas variables para llegar a la demostración. Únicamente al final, como esos son datos constantes, lo reemplazaríamos al final de la expresión resultante. Entonces, reemplazando esas consideraciones de la impedancia capacitiva dentro de la fórmula de B sub O, tenemos entonces de que la relación de B sub O sobre B sub I está multiplicando, pues lo acabamos de pasar hacia el otro lado de la expresión a dividir, es igual a menos J por ZC, pero ya sabemos que ZC es igual a menos JXC, y eso es lo que vemos allí reemplazado en esa expresión. Entonces, si nosotros trabajamos con la impedancia, pues vamos a trabajar entonces con lo que son las expresiones relacionadas por ecuaciones en polares, y en ese caso pues debemos convertir esas magnitudes que están en el plano cartesiano al dominio polar, y en este caso la magnitud estaría dada como la raíz cuadrada de la componente real más la componente imaginaria, cada uno de ellos al cuadrado. En este caso, para la expresión que se tiene en la parte superior, no se tiene una componente real. Si ustedes observan aquí, no hay ninguna componente real, únicamente tenemos la componente imaginaria. Por eso decimos que 0 al cuadrado, ya que no hay componente real, más la componente imaginaria, que en ese caso sería x sub c. Entonces x sub c al cuadrado. Y lo mismo aplicamos para la expresión que encontramos en el denominador, muchachos. Entonces nos queda la raíz cuadrada de la componente real. La componente real en ese caso es r. Entonces r al cuadrado más xc. Recuerden de que es xc. Ya ustedes saben que si ustedes pueden reemplazar menos xc al cuadrado, pues eso también va a ser siempre un número positivo. Entonces, más xc al cuadrado. 0 más xc, entendemos entonces que eso es igual totalmente a xc al cuadrado. La parte inferior del denominador queda expresada de igual manera. Si nosotros sabemos que la raíz cuadrada es el inverso del exponencial al cuadrado, nos queda entonces que eso es igual a xc sobre la raíz cuadrada de r al cuadrado más xc al cuadrado. Consumiendo esas consideraciones, nos queda que la ganancia de voltaje es igual a R. Recuerden de que xc se ha reemplazado como R sobre la raíz de R al cuadrado más R al cuadrado. Sumando eso, nos quedan que R al cuadrado más R al cuadrado es igual a 2R al cuadrado, y luego aplicando de que la raíz de A por B es igual a la raíz de A por la raíz de B, nos queda entonces que la ganancia de voltaje, la magnitud, es igual a R sobre raíz de 2 por la raíz de R al cuadrado. Nuevamente, el radical es el inverso de una potencia, y ambos pues son de base radical 2, una potencia de 2, y por lo tanto pueden también, lo que es en forma literal, podemos cancelar. Nuevamente nos quedaría esa expresión, y tenemos un factor que está multiplicando y que a la vez
está dividiendo, por lo tanto lo podemos cancelar y finalmente obtenemos que la magnitud de esa ganancia de voltaje va a estar dada como 1 sobre raíz de 2, que es aproximadamente 0.707. Si nosotros pasáramos esa relación de 0.07 a forma de porcentaje, nosotros obtenemos que a partir de una frecuencia, a partir de una frecuencia, se va a conseguir que la ganancia va a ser del 70%. Y es por ello de que ahora en adelante vamos a encontrar que la frecuencia de corte se va a presentar cuando ya la señal empiece a decaer de un 70.7% de la ganancia más alta. Si pasáramos entonces esas relaciones a decibelios, nosotros aplicaríamos que para la ganancia de voltaje, o ya sean ganancias de voltaje o ganancias de corriente, nosotros aplicamos 20 logaritmos de esas relaciones, y en ese caso lo hacemos en ambos extremos. Es como cuando decimos multiplicamos y dividimos a ambos lados de la expresión por un número, pues en ese caso también nosotros podemos decir aplicando 20 logaritmos en ambos lados, pues nos queda también esas otras relaciones. Entonces al lado izquierdo tenemos que 20 logaritmos de a sub b sub 0, entonces eso ya nos representa lo que sería la ganancia de voltaje en decibelios. Y de este lado que tengo acá, de eso que se tiene aquí, podemos aplicar las propiedades del logaritmo, que que el logaritmo de a sobre b, eso puede ser escrito como el logaritmo de a menos el logaritmo de b, y es eso lo que aplicamos a continuación. Entonces nos queda que la ganancia de voltaje expresado en decibelios es igual a 20 logaritmos de a sub b sub 0, o sea, la parte que tenemos en el numerador, menos 20 logaritmos de lo que se tiene en el denominador. Entonces, ahora nuevamente, sabiendo de que 20 logaritmos de a sub b de la, o sea, a sub b, esa es la ganancia máxima, entonces ya podemos expresar que eso también es la ganancia máxima expresada en decibelios, menos 20 logaritmos de raíz de 2. Eso ya es una constante, y si ustedes lo resuelven en la calculadora va a ser aproximadamente a menos 3 decibelios. Y aquí tenemos entonces nuestra expresión determinada en formas de decibelios. Si nosotros asumiéramos entonces de que primero nuestros filtros no son ideales y no tienen el comportamiento así como que tan rectangular que se presentaba en la diapositiva anterior, nosotros podemos ya ahora sí estimar lo que sería el comportamiento de un filtro real. Miren que la transición ya no se hace tan brusca, es una transición que va decreciendo, va decreciendo, va decreciendo, pero no lo hace como quisiéramos de forma ideal. Entonces, cuando va decayendo, a medida de que se va disminuyendo, encontramos que el punto o la frecuencia de corte la vamos a definir donde la ganancia, recuerden de que a sub d me representa la ganancia de voltaje, cuando ya esa ganancia de voltaje cae a un 70%, asumiendo de que aquí tenemos en el máximo que es 1, ¿cierto? Si a sub b máximo es 1 es porque la relación de un voltaje de salida sobre un voltaje de entrada es 0, chicos. Perdón, es 1. Recuerden de que ganancia es voltaje de salida sobre un voltaje de entrada. Para que eso sea igual a la unidad, pues debe cumplirse de que la salida es igual a la señal de entrada. Entonces ya cuando la señal empieza a decaer a ciertas frecuencias, o ciertas frecuencias ya pierden, ya pierden, porque miren que aquí en lugar de aumentar o mantenerse constante se disminuye. Recuerden de que para que esa relación sea 0,7 es porque el voltaje de salida es más pequeño con el voltaje de la entrada.
Entonces cuando ya ella tienda a decaer al 70%, que es ese 70% que acabamos de demostrar anteriormente, se le considera de que para acá ya van a haber muchas pérdidas, es decir, pérdidas del 70, más del 30%, chicos, ¿sí? Entonces, cuando ya llega hay pérdidas de más del 30%, 29.3%, ya se considera de que esas frecuencias ya están siendo literalmente rechazadas, y mientras que esas que sí se encuentran aquí, pues aún pueden considerarse de que no han perdido mucho como para decir que no están presentes. ¿Listo? Entonces ya hemos demostrado lo que sería por qué ese 70%. Además de que muchas veces ese punto va a ser el punto, también puede ser considerado como el punto donde ya la señal, también la potencia, va a ser inferior o ya ha perdido más de empieza a perder el 30%. A esa variable f sube muchas veces se le conoce como la frecuencia, donde ya la amplitud ha caído por debajo de lo que sería el 10% de la ganancia máxima, asumiendo de que esa es la ganancia máxima. Entonces cuando ya aquí se ha conseguido el punto de, supongamos, como ya lo hemos mencionado, el 10% de esa ganancia máxima, se le conoce como esa frecuencia G. Aquí podemos ver a su vez, chicos, lo que es la variable BW. BW me indica es el ancho de banda, y el ancho de banda, pues para ese filtro que ustedes ya pueden percibir que es un filtro pasa baja, está representado como FC exactamente. Para otros filtros como el banda de paso, rechaza banda o el rechaza banda, pues ya vamos a determinarlo de otra manera. Pero si ustedes ven aquí, el ancho de banda pues va a ser FC menos 0, asumiendo de que el filtro pasa baja permite el paso también de las frecuencias de 0 Hz. Entonces aquí podemos ver también tres regiones. A esta región donde las señales no están siendo atenuadas la vamos a conocer como la región de paso, y estas regiones donde la señal cae entre el 70 y el 10% de esa ganancia máxima la vamos a conocer como una región de transición, y ya para esas frecuencias acá mayores a FG ya la vamos a considerar como la región de atenuación, chicos. ¿Listo? Entonces tengamos presentes estas tres regiones para este caso. Para el filtro pasa alto también tenemos las mismas consideraciones, es decir, ya cuando la ganancia empieza a decaer por debajo del 70% de la ganancia máxima, se tiene que a ese punto lo consideramos como frecuencia de corte. Nuevamente decimos que frecuencias para acá ya han sido como que atenuadas del más del 30%, ¿sí? Y si han sido atenuadas del más del 30%, pues ya se los consideran como que han perdido demasiado, ¿sí o no? Y si han perdido demasiado, pues ya no son consideradas como que de que se tengan presentes. Nuevamente tenemos la frecuencia FG, que es donde la amplitud cae por debajo o empieza a caer por debajo del 10% de esa gran amplitud de la ganancia máxima. En este caso, si asumimos que la ganancia máxima es 1, pues eso debería ser el punto de 0.1. Expresando también esos valores, recuerden de que lo podemos expresar o como la relación de voltaje sobre voltaje, o también lo podemos expresar en términos de decibeles. Ahora vamos a ver cómo conformamos o se conforma lo que sería un filtro pasabanda, ¿sí o no? En ese caso, pues, si ustedes logran observar la curva roja, ya ustedes la pueden asociar como que la respuesta en frecuencia de esa ganancia, pero para un filtro que
pasa altos. Mire que únicamente estamos pasando las señales altas mientras me está permitiendo la atenuación de las señales bajas. ¿Sí? Entonces aquí ya podemos considerar que esa es la curva de un filtro pasa alto. Entonces las señales que se están pasando eh, serían las que están en rojo. Y en cambio en la azul podemos observar que ya esa es la característica, la curva característica que me asocia a un filtro pasa bajo. Entonces, formando o teniendo entonces dos filtros en serie o atenuando primero unas frecuencias altas y luego atenuando unas frecuencias inferiores, pues logro conseguir lo que sería un filtro pasa banda. Entonces, mirando así, miremos lo que sería, cuáles serían las componentes que estarían pasando primero por ese filtro. Sí, lo que tenemos aplicado primero es un filtro pasa abajo. Entonces, aquí todos los valores por más inferiores, frecuencias para acá estarían pasando, ¿cierto? En ese caso la hemos denotado como esas líneas azules, lo que están por debajo de la curva azul, estaría pasando. ¿Listo? En principio, pero miren que si únicamente dejo ese filtro pasa baja, pues posiblemente me estén pasando esas frecuencias que están aquí y que yo no deseo. Por lo tanto, se hace necesario introducir un filtro pasa altos. Entonces, lo que sí me permitiría pasar ahora el filtro ese pasa altas que está aquí enmarcado en rojo, lo que está por debajo de ella, pues estarían pasando todas esas componentes frecuenciales. En cambio, a medida que se hacen más pequeños, pues no estarían pasando. Finalmente, cuando colocamos un filtro pasa baja y un filtro pasa alta en serie, únicamente lo que nos pasaría, chicos, sería lo que se tiene aquí, o sea, la intersección entre esos dos, dos conjuntos, podemos decir el conjunto pasa alta y el conjunto pasa baja. Entonces, donde se tiene esa intersección es lo que podemos decir que nos queda de resultante. Y si ustedes ya analizan esa resultante que se tiene allí, no es nada más que aquí, lo que se tiene aquí no es nada más que la curva que me representa al filtro pasa banda. Lo mismo pues aplicaríamos con el filtro pasa alto, perdón, con el filtro rechaza banda y podrían, se tendrían las características que se desean de que únicamente me deje pasar a ciertas frecuencias laterales, pero me rechace algunas frecuencias intermedias. Eso sobre todo el filtro rechaza banda lo vemos por ejemplo como es en el caso del filtro notch, el filtro angosto, por ejemplo cuando necesitamos atenuar la señal de 60 Hz, que es la característica que trae la señal de la alimentación, muchachos. Entonces ahora determinando cuál es la frecuencia de corte y la frecuencia y el porcentaje de atenuación que ya nosotros sabemos para los filtros pasa banda y rechaza banda, tenemos lo que se muestra aquí, chicos. Primero habíamos dicho que ese era un filtro pasa alta y luego también con un filtro pasa baja teníamos lo que era eh, un filtro pasa banda. Al igual que los otros casos, muchachos, que ya habíamos mencionado, cuando la potencia de ese filtro cae por debajo del 70%, cuando los valores caen por debajo del 70%, se consideran de que para acá ya se está atenuando y podemos decir que, perdón, que se está atenuando, pero demasiado, ¿no es cierto? Más del 30%. Y a esa frecuencia la vamos a denominar frecuencia de corte 1. En cambio, a la otra frecuencia superior la vamos a llamar frecuencia de corte 2. Aquí en esa misma curva vemos lo que quisiéramos del comportamiento ideal y lo que se ve en la línea punteada pues es lo que se tiene de forma real. Lo mismo pues pasaría para
el filtro rechaza banda. Aquí el ancho de banda lo vamos a describir como la frecuencia superior, la frecuencia de corte 2 menos la frecuencia de corte 1, o frecuencia superior menos frecuencia inferior, ¿sí? Para tener, chicos, las características de un filtro, pues, pasa frecuencia o pasa banda, cabe mencionar de que la frecuencia de corte 2 debe ser mayor que la frecuencia de corte 1, ¿cierto? Porque si no, no tendríamos la característica de que es un filtro pasa baja, perdón, pasa banda. Esa frecuencia de central F sub O la vamos a representar, chicos, como la raíz cuadrada de la frecuencia de corte 1 por la frecuencia de corte 2. El ancho de banda también lo podemos expresar en términos de la frecuencia angular como W omega, y que está representado, ya sabemos que esa frecuencia angular está representado como 2pi veces la frecuencia, una frecuencia F,